Javier se despertó con el corazón latiendo desbocado. El eco de un beso robado aún quemando en sus labios. Era medianoche en la casa familiar de Madrid. Y Carlos, el viejo amigo de su padre, había cruzado la línea que nadie imaginaba. Lo que empezó como una conversación inocente sobre la vida se convirtió en una confesión que derrumbó todo su mundo. Desde pequeño, Javier había aprendido a ocultar sus sentimientos. En una familia conservadora como la suya, donde su padre, un abogado respetado en el barrio de Salamanca, repetía incansablemente que los hombres debían ser fuertes y tradicionales. No había espacio para dudas. Su madre, devota católica, organizaba cenas familiares donde se hablaba de bodas y nietos futuros. Javier, a sus 22 años, estudiaba arquitectura en la universidad. Pero sus noches las pasaba luchando contra una atracción que no entendía del todo. Había salido con chicas en el instituto, pero siempre sentía un vacío. Una desconexión que lo hacía cuestionarse en silencio. Carlos apareció como un torbellino inesperado. Era un viudo de 45 años. Amigo de la infancia de su padre, que había regresado a España después de años viviendo en Argentina. Su padre lo invitó a quedarse en casa mientras buscaba un apartamento en la ciudad. Es como un hermano para mí, dijo su padre con una palmada en la espalda de Carlos. Javier lo vio por primera vez en la cena de bienvenida, alto, con cabello grisáceo y una barba recortada que le daba un aire maduro y confiado. Sus ojos oscuros parecían leer más allá de las palabras. Y Javier sintió un escalofrío inexplicable cuando se dieron la mano. Los primeros días fueron tranquilos. Carlos ayudaba en la casa. Contaba anécdotas de viajes y jugaba al ajedrez con el padre de Javier. Pero por las noches, cuando todos dormían, Javier y Carlos coincidían en la cocina por un vaso de agua o un café tardío. Al principio, hablaban de arquitectura. Carlos había sido ingeniero y compartía consejos valiosos. Javier se sentía escuchado, valorado de una forma que nadie en su familia hacía. Eres inteligente, chico, pero pareces cargar con algo pesado, le dijo Carlos una noche, mirándolo fijamente. Javier se sonrojó y cambió de tema. Pero el comentario se clavó en su mente. Una tarde, mientras su familia salía a misa, Javier se quedó estudiando. Carlos entró en su habitación con un libro prestado. Pensé que te gustaría esto, dijo, sentándose en la cama. La conversación fluyó natural. Pero de pronto, Carlos tocó su brazo con delicadeza. Javier, ¿alguna vez has sentido que no encajas en el molde que te han impuesto? Las palabras resonaron como un eco de sus propios pensamientos. Javier asintió, las lágrimas asomando sin permiso. Carlos se acercó. Y en un impulso, lo besó. Fue breve, pero intenso. Un roce que despertó en Javier una tormenta de emociones. Se apartó bruscamente, el pánico invadiéndolo. ¿Qué has hecho?, susurró. Pero Carlos solo sonrió con tristeza. Lo que ambos sentimos. Pero tú lo niegas. Desde ese momento, Javier no pudo dormir. Paseaba por las calles de Madrid, bajo las luces de la Gran Vía, cuestionándose todo. ¿Era esto lo que siempre había reprimido? La sociedad española había avanzado, con matrimonios igualitarios y orgullo gay en las calles. Pero en su hogar, era un tabú.
Su padre hablaba con desprecio de esos desviados en las noticias. Si se enteraban, lo perdería todo, el apoyo familiar, la herencia emocional que lo ataba. Pero ignorar a Carlos era imposible, cada mirada en la cena era una chispa. Días después, Javier confrontó a Carlos en el jardín. Esto no puede pasar. Mi familia me mataría. Carlos suspiró. Revelando su propia historia, había estado casado por presión social. Pero siempre supo su orientación. Perdí a mi esposa por no ser honesto. No quiero que te pase lo mismo. Javier sintió una conexión profunda. Pero el miedo lo paralizaba. Esa noche, su madre notó su distracción. ¿Estás bien? ¿Hijo? Pareces preocupado. Mintió. Pero el peso de la mentira lo ahogaba. La tensión escalaba. Javier evitaba a Carlos. Pero el destino los unía. En una fiesta familiar, su padre anunció que Carlos se quedaría más tiempo. Javier sintió un nudo en el estómago. ¿Cuánto más podría resistir? La atracción crecía, mezclada con culpa. Pensaba en las noches en que soñaba con libertad. Pero la realidad lo aplastaba. ¿Valía la pena arriesgar todo por un sentimiento prohibido? Javier decidió actuar. Una mañana, mientras su padre estaba en el trabajo y su madre en el mercado, confrontó a Carlos en la sala. Tenemos que hablar. Esto no puede continuar. Carlos lo miró con calma. Pero sus ojos traicionaban un dolor profundo. Javier. No te obligo a nada. Pero negarlo te destruirá por dentro. Sentados en el sofá, Carlos contó más de su pasado, en Argentina. Había vivido una doble vida, saliendo con hombres en secreto hasta que su esposa lo descubrió. El divorcio fue amargo. Y perdió el contacto con sus hijos por años. Elegí la mentira por miedo a la sociedad. Y pagué caro. Tú eres joven. Puedes elegir diferente. Javier sintió un torbellino interior. Recordaba las burlas en la escuela cuando un compañero salió del closet. La sociedad madrileña era progresista en superficie. Pero en barrios tradicionales como el suyo, los prejuicios persistían. Su tío, un sacerdote, predicaba contra la degeneración moral. Si salía a la luz, perdería amigos. ¿Oportunidades laborales? Pero al mirar a Carlos, veía un reflejo de lo que podría ser un hombre fuerte, pero marcado por el sacrificio. Esa tarde, Javier salió a caminar por el Parque del Retiro. El sol filtraba entre los árboles. Y parejas paseaban de la mano sin miedo. Vio a dos hombres besándose en un banco. Y envidió su libertad. ¿Por qué él no podía? Al volver, encontró a su padre y Carlos riendo en la terraza. La hipocresía lo golpeó, su padre admiraba a Carlos, sin saber la verdad. Esa noche, Javier no resistió más. Bajó a la cocina y encontró a Carlos fumando un cigarro. Tengo miedo, admitió. Carlos lo abrazó. Un gesto platónico pero cargado de significado. El miedo es el precio de la verdad. La relación se profundizaba en secreto. Conversaciones susurradas. Roces accidentales que electrificaban el aire. Javier se sentía vivo por primera vez. Pero la culpa lo carcomía. En la universidad, sus amigos notaban su distracción. Pareces enamorado.
bromeó uno. Javier palideció. Cambiando de tema. ¿Y si lo descubrían? Un día. La crisis estalló. Su madre encontró una nota que Javier había escrito para desahogarse. Hablando de sus sentimientos confusos. No mencionaba nombres. Pero fue suficiente para alarmarla. Hijo. ¿Qué es esto? Estás en problemas. Javier improvisó una excusa sobre estrés estudiantil. Pero su madre no quedó convencida. Llamó a su padre. Y esa noche hubo una discusión familiar. Si hay algo que nos ocultas, dilo ahora. Exigió su padre. Javier miró a Carlos, quien permaneció en silencio. Y negó todo. Pero el daño estaba hecho, la sospecha flotaba en el aire. Carlos decidió irse. No quiero causarte más dolor, le dijo en privado. Javier sintió un vacío inmenso. No te vayas. Eres lo único real en mi vida. Pero Carlos insistió, debes elegir por ti mismo. No por mí. Al partir, le dejó una carta, la verdad libera. Pero cuesta. Piensa en lo que quieres. Javier la leyó una y otra vez, llorando en su habitación. Semanas pasaron. Javier intentaba volver a la normalidad. Pero el vacío persistía. En una fiesta universitaria, conoció a un chico gay que lo invitó a salir. Aceptó, probando su identidad. Fue liberador. Pero efímero, echaba de menos la profundidad con Carlos. Llamó a Carlos, quien había alquilado un apartamento en Malasaña. Necesito verte. Se reunieron en un bar. Y la chispa revivió. Estoy listo para intentarlo, dijo Javier. Pero Carlos advirtió, esto traerá consecuencias. Tu familia no lo aceptará fácilmente. La decisión de Javier lo impulsaba hacia adelante. Pero el miedo a la traición familiar lo frenaba. ¿Cómo contárselo a sus padres? Imaginaba su rechazo. El escándalo en el barrio. Sin embargo, el amor naciente lo fortalecía. Javier y Carlos comenzaron a verse en secreto. Paseos por el Madrid nocturno. Cenas en restaurantes discretos. Javier se sentía renacer. Pero cada regreso a casa era una máscara. Su padre, ajeno a todo, alababa a Carlos en las comidas. Es un hombre de principios. Javier se mordía la lengua, sintiendo la hipocresía como un puñal. Un día, la presión familiar aumentó. Su madre organizó una cita a ciegas con la hija de una amiga. Es hora de que sientes cabeza, Javier. Él se negó, argumentando estudios. Pero su padre intervino, no seas tonto. La familia es lo primero. Javier explotó internamente. Pero cayó. Esa noche, con Carlos, desahogó su frustración. No puedo más con esta farsa. Carlos lo calmó, la salida del closet es un proceso. Elige el momento. Pero el destino eligió por él. Un amigo de la universidad vio a Javier y Carlos en un parque, tomados de la mano. El rumor corrió como pólvora. Al día siguiente, su padre lo confrontó, ¿es verdad lo que dicen? Estás con hombres. Javier, acorralado, negó al principio. Pero las lágrimas lo traicionaron.
Papá. Soy gay. El silencio fue ensordecedor. Su padre se levantó. Rojo de ira. En mi casa no. Eres una vergüenza. Su madre lloraba. Invocando a Dios. Javier sintió el mundo derrumbarse. Carlos. Al enterarse, corrió a su lado. Lo enfrentaremos juntos. Pero el daño era irreparable. Su padre le dio un ultimátum: termina esto o vete. Javier eligió irse, empacando sus cosas con el corazón roto. Vivió temporalmente con Carlos. Pero la culpa lo consumía. ¿Había traicionado a su familia por egoísmo? Las llamadas de su madre, suplicando que volviera a la normalidad, lo torturaban. En el trabajo, Carlos enfrentó prejuicios. Un colega conservador lo marginó al saber de su relación. No esperaba esto de ti. Carlos perdió un ascenso, pagando el precio de su honestidad. Javier. En la universidad. Sufrió bullying sutil, miradas, susurros. Un profesor, al saberlo, lo aconsejó: en España somos tolerantes. Pero no todos. Javier se fortalecía, uniéndose a un grupo LGBT en la facultad, encontrando apoyo. La confrontación final con su familia llegó en Navidad. Javier volvió a casa, invitado por su madre. Su padre lo recibió fríamente. Si has cambiado. Bienvenido. Pero Javier trajo a Carlos. Él es parte de mí. La cena se convirtió en caos, acusaciones, lágrimas. Su padre reveló su propio secreto: en juventud había reprimido atracciones similares por miedo. Elegí el camino correcto. Javier replicó: ese camino te hizo infeliz. Yo elijo ser libre. Su padre, conmocionado, salió de la habitación. Días después, su madre llamó: tu padre está pensando. Dale tiempo. Javier sintió esperanza. Pero el daño persistía. Carlos y él fortalecieron su vínculo. Pero las cicatrices eran profundas. Javier y Carlos construyeron una vida juntos en Malasaña. Un barrio vibrante y tolerante. Javier terminó sus estudios, trabajando en un estudio de arquitectura inclusivo. Carlos, a pesar de las pérdidas laborales, encontró un nuevo empleo en una empresa progresista. Pero las sombras del pasado no desaparecían. Javier soñaba con reconciliación familiar, llamando ocasionalmente a su madre. Ella respondía, pero su padre mantenía distancia. Un evento cambió todo. Su padre sufrió un infarto menor. En el hospital, Javier corrió a su lado. Papá. No importa lo que pienses. Te quiero. Su padre, debilitado, confesó: tengo miedo de perderte. Pero no entiendo. Javier explicó su viaje, el conflicto interno, la presión social, la elección moral de ser auténtico. Ser gay no es una elección. Pero amarme sí lo es. Su padre lloró por primera vez, admitiendo sus prejuicios arraigados en una educación estricta. Quizá pueda aprender. La recuperación trajo diálogos tensos. Carlos se unió a una cena familiar, donde su padre lo miró con respeto mezclado con incomodidad. Eres un buen hombre.
Carlos. Pero esto duele. Javier vio el progreso, de rechazo a aceptación tentativa. Su madre, influida por lecturas sobre diversidad, medio. La familia es amor, no condiciones. Sin embargo, no todo era perfecto. En sociedad, enfrentaban miradas juzgadoras en eventos conservadores. Un primo lejano los rechazó públicamente, causando un escándalo familiar. Javier sintió la traición, cuestionando si valía la pena. Carlos lo recordó: cada lucha nos hace más fuertes. Javier participó en marchas del orgullo, encontrando comunidad y propósito. Años después, Javier reflexionaba en su balcón, con Carlos a su lado. Habían pagado caro: amistades perdidas, carreras afectadas, corazones heridos. Pero la libertad era invaluable. Su familia, aunque no perfecta, había evolucionado. Su padre asistió a su boda civil. Un paso gigante. ¿Fue correcto que Javier priorizara su identidad sobre la unidad familiar? ¿O debería haber sacrificado su felicidad por evitar el dolor colectivo?